Bueno, vamos a recibir a Mariano Recalde, que ya está aquí en el piso con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Mariano? Muy bien. Bueno, una primera reflexión referida a la reunión que se llevó adelante el día de ayer, ¿no? A instancias de Pino Solanas, con una gran cantidad de referentes políticos de diferentes sectores. Bueno, la verdad que entusiasma y genera esperanza esta reunión y esta iniciativa que llevó adelante Pino Solanas, pero que rápidamente aceptó y participó gran parte del arco político, que tiene un montón de coincidencias, que tuvo algunas diferencias en el pasado secundarias, pero que entiende que hoy la Argentina necesita que se unan todos aquellos que quieren terminar con el endeudamiento, quieren terminar con la falta de trabajo, con la apertura indiscriminada de las importaciones, con esta política que destruye el empleo, destruye las pequeñas empresas, que aplasta el poder adquisitivo de los salarios. Así que la verdad que es muy esperanzador. Bueno, Mariano, ya vamos a seguir hablando. Nos esperás un Así minutito, es. que Sí, mira, claro. esto no estaba armado, pero surgió así porque en un punto de la ciudad, creo que es en Núñez, está el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que está inaugurando los puentes, o parte de los puentes del ferrocarril Mitre. Horacio, ¿nos está escuchando? Buenas noches. ¿Cómo le va? En una semana, 10 días, cuando Ahí termine está, la a ver, marcha vamos a blanca escuchar. y A la ver. vuelta de los trenes, vuelve el tren a Retiro. El Mitre vuelve a Retiro y además tenés todas las barreras desaparecieron. El barrio de Belgrano vuelve a estar conectado. Lo molesto un segundito, estamos en contacto, puede ser, con Lorena Toso, con Esteban Trebuca, allí en estudios, 2 minutitos. Allí lo están escuchando el jefe de gobierno de la ciudad, a ver si los escucha. Horacio, ¿cómo le va? Gracias va? por atendernos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Nos escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿Cómo les gracias va? por... Sí, acá estoy. Nos cuenta de nuevo qué es lo que se inauguró, se lo ve muy contento por esto. ¿Nos puede contar de nuevo, por favor? Y sí, es una emoción enorme. Imagínate el trabajo, la cantidad de horas, de días, tanta gente trabajando del gobierno nacional, de la ciudad, lo planificamos. Dijimos que terminaba a fin de abril, terminó a fin de abril, cumplimos el compromiso, realmente es un sueño. Lo que estamos haciendo hoy es haciendo las primeras pruebas de los trenes, acá en el viaducto Mitre. Después de 100 años volvemos a inaugurar un viaducto en la Argentina. Se están haciendo las pruebas, lo que llaman la marcha blanca, que es la prueba sin pasajeros. Calcula que llevará una semana más de terminar de ajustar toda la señalización, todos los sistemas de seguridad. Y en una semana, 10 días a más tardar, los pasajeros vuelven a tener el Mitre llegando hasta Retiro. Ahora con la diferencia que no tenés más barreras. O sea, por acá para la circulación de Belgrano es un sueño. Vos podías estar, no sé, 15 a 20 minutos. Te llegaban a tocar un tren de ida y un tren del otro lado, 15, 20 minutos en una barrera. La gente gana tiempo libre, en vez de estar parados, además es más seguro. Una barrera, siempre un accidente en una barrera es un accidente fatal. Así que estamos súper emocionados, muy orgullosos del trabajo y bueno, un gran beneficio para todos los porteños y no solamente, porque en el Mitre también entra gente de la provincia. Así es. También para la gente que entra todos los días a la Así ciudad. es. Es una Larreta, le propongo que vayamos por diversos temas y vamos a hablar de política, obviamente. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿alguna vez estuvo en duda la posibilidad de volver Disculpame a porque ir todavía como estamos... Esperá. ¿Me escucha? Pasa el tren. Ah, está pasando el tren, claro, justo el No, sonido del tren. disculpame, porque quedé con todos tus colegas, tenemos el tren acá, hoy estamos con la inauguración. Cualquier otro día, vos sabés que yo siempre contesto todos los temas. ¿Pero alguna vez Pero hoy estuvo en estamos duda acá ser con reelecto en la inauguración ciudad? del tren, Solo con los eso, por muchachos lo que menos. estuvieron trabajando. Pero, disculpame, como te decía antes, yo les contesto todos los días a ustedes. Si hay algo que hago, pongo la cara y hablo. Así que en eso podés contar conmigo. Pero justo hoy tengo todos los muchachos acá esperando, quiero felicitarlos. La verdad que es una gran emoción. Así que cualquier otro día hablamos de Bueno, todos los temas que Horacio, quieras, ¿vale? entonces le proponemos lo siguiente, que nos venga a visitar al piso Ya está. un día y charlamos mano a mano. Dale, agarrar. Yo encantado, si sabés que todo el tiempo hablo, además si me traen además preguntas de vecinos de la ciudad, reclamos, pedidos también, así que lo hacemos cuando quieran, pero discúlpame hoy, porque tengo todo el equipo acá súper emocionado, yo quiero felicitarlos a todos los trabajadores, esto es Bien. trabajo argentino, o sea, es una obra de primer nivel mundial hecha por argentinos, un orgullo, chicos, gracias. Gracias, Gracias, gracias. gracias al jefe de Gracias. gobierno. Bien, bueno, vamos a seguir aquí en el piso, está Mariano Recalde, gracias por esperarnos. Hacía cara recién Recalde, mientras Sí, hablábamos ¿Qué con... quería decir? Decilo, dale. No, la verdad es que no le creo, que no, justo ahora no quiere contestar, nunca contesta. Habla de los temas que le interesa y no responde No era preguntas. difícil la pregunta, igual era. No era tan difícil la pregunta, ¿no? ¿Va a ser reelecto? ¿Alguna vez estuvo en duda ser reelecto? Era Es que fácil. todas las que están fuera del libreto son difíciles para el jefe de gobierno, que además ya no visita los barrios porque no puede responder un montón de cosas. La verdad que a todos nos pone contento que se inaugure un viaducto, me parece una obra importante. Lamentablemente no todas las obras se terminan en tiempo y forma, algunas ni siquiera comienzan. Puntualmente me refiero a las escuelas. La educación en la Ciudad de Buenos Aires, que debe ser prioridad.
todos se llenan la boca hablando de la educación, la importancia para la seguridad, para la prevención, para los niños, el futuro, y la verdad que después de 12 años de gobierno, todavía la ciudad no tiene las escuelas que necesita la población para que todos tengan asegurada una vacante. Y las obras que dice el gobierno de la ciudad que están inauguradas son mentiras. Nosotros fuimos a recorrerlas, son baldíos. Y otras son un container puesto como un aula modular nueva en una escuela que ya existía. La verdad que ojalá le pusieran ese empeño a construir escuelas y a ocuparse de la educación pública. Dale, Nati. No, lo llevo más al plano nacional, que tiene que ver con este acuerdo que planteó el gobierno nacional a distintos sectores del peronismo, en el cual no incluye al kirchnerismo. ¿Piensan ustedes que en algún momento lo van a convocar? Yo hoy consultaba y me decían, no creo que ellos acepten, por lo cual ni siquiera se acercaron a mostrar esos 10 puntos. ¿Qué pensás vos de eso? No, creo que no hay intención de convocar a nadie. Creo que es una medida más pensada por Durán Barba para mostrar activismo, pero cuando uno lee las medidas no hay nada concreto. O mejor dicho, las cosas que uno imagina que vienen después de esas intenciones porque habrán leído los 10 puntos, dice, mejorar la competitividad, darle más transparencia a las estadísticas. El pago con acreedores modernizar sí es puntual. la legislación laboral. Nosotros sabemos que es modernizar la legislación laboral para este gobierno. Entonces, más allá de que no hay nada concreto, que son anuncios de anuncios, ¿no? Y una medida marketinera para mostrarse que está preocupado por una realidad que ellos mismos generaron. La verdad que no le veo mucho sentido más que esto, ¿no? Que una medida de marketing. Recalde, está muy bien lo que usted dice, entiendo que usted la crítica que le hace. Ahora, ¿a qué le adjudica, cómo explica el hecho de que ideológicamente la capital federal es totalmente reacia al Frente para Victoria, al PJ, hace 12 años, y que en la realidad es que en cada votación parecieran perder votos, no ganar? ¿Cómo se explica eso? Sociológicamente, politológicamente, incluso desde el derecho, ¿cómo lo explica? Mira, primero, las elecciones se ganan, no se pierden. Y no es cierto que en los últimos 12 años le haya sido esquiva siempre al kirchnerismo. Cristina en el año 2011 ganó, salió primera en la ciudad de Buenos Aires. Anteriormente el peronismo también había ganado elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que este año, que es lo que importa, lo que uno tiene que pensar ahora, creo que la gente está cansada, se dio cuenta qué significa el macrismo, se hartó de las políticas, está muy mal, está muy enojada, está muy descontenta y está buscando una alternativa. Así que yo creo que este año habría que preguntarle a Rodríguez Larreta, como quiso hacerlo Lorena recién, si realmente ellos están tan convencidos que pueden volver a ganar otra vez. A ver, acá hay una foto, ¿la Sí, podemos ver? acá, Mirá, mirá. Lore, Ahí va. el encuentro con Pino Solanas, está Máximo. El gran frente patriótico. Ahí está, mirá, Recalde andaba, ¿por dónde andaba Recalde? Por acá estaba, ¿no, Mariano? Sí, Por ahí, atrás Atrás de de Máximo. Pino. Atrás de Ahí. Máximo. Acá está, mirá, Victoria Tolosa Paz, Ahí. Recalde, Mario Cafiero, Así estamos, es. ¿sí? El Cuervo Larroque, Así Pino, es. acá está Felipe Solá y habla Máximo. ¿Hablaste de Cristina con este tema o no? No. ¿Sabían que iban ahí? ¿Está enterada? Supongo que está enterada, pero yo no No, sí, hablé. obvio, pero antes, en la previa, digo. No hablé en la previa con ella. No hablaste con ella en la No. ¿Y dio el ok para este encuentro? Supongo que sí, digamos. Estaba Máximo Kirchner. ¿Quién faltaba en esa foto? ¿Quién faltaba en ese encuentro? De acuerdo a tu criterio, ¿no? Digo, No, puede que otro hay no un esté. montón de compañeros y compañeras que no estaban ahí, pero que forman parte de esta intención de formar un gran frente patriótico, como se llame, ¿no? Pero que no pudieron estar o que estaban en... Avisar. Alguien dijo Grabois, avisar. alguien gritó Grabois por ahí, no sé quién lo dijo. Grabois, Allá los chicos, faltaba. Grabois no estaba, ¿no? Estaba pero invitado. estuvo, su espacio político estuvo representado Sí. por Itai Hagman, incluso mandó un saludo de Grabois, Que estaba sentado en la atrás. Feria del Libro en ese momento, presentando un libro de él. Un libro. Pero hay seguramente faltan, intendentes, faltan gobernadores, falta un montón. Sí, Massa falta también, ¿o no? A eso. No, no sé, te lo estoy preguntando a vos, Mariano. Sí, no sé. ojalá. No estaba más. Ojalá que Sí, sume Massa. por supuesto. Creo que hay que formar un frente donde no está excluido nadie, Sí. que pueda contribuir, aunque sea Pero un el poco. gobierno está formando frente Por ahora eso, con el yo iba a peronismo. preguntar si no era una nueva grieta, porque Claro. digo, el gobierno está formando un frente con el peronismo, como decía recién Esteban, y por otro lado ustedes ayer presentaron este frente El patriótico. gobierno tiene intenciones porque realmente está en crisis, tiene una crisis política como consecuencia de su mal gobierno, de las consecuencias sociales que generaron las políticas
presidente Macri, y está tirando manotazos de ahogado por todos lados. Ojalá que ese peronismo que es convocado por Macri no se sume a lo que vendría a ser, digo, lo que pareciera querer convocar otra vez ya se el sumó, gobierno, ¿no? es algo que ya vivimos, que es la Unión Democrática. No sé si alguno se acuerda. Sí, yo me acuerdo, pero ¿ya se sumó o no, Nati? ¿Ya se sumó? ¿A dónde? El Y peronismo el también. peronismo, sí. Pichetto y demás, ¿o no? Sí, se juntaron, se reunieron, Pichetto, estuvo Massa, estuvo Urtubey, bueno, alguno más No, también tengo que no entendido que recuerdo, Massa pero... recién el lunes va a responder. Vamos a ver qué responde. Hoy hay una Ahora tiene va a hablar en conferencia. un ratito porque Pero dijo que iba insisto, a todas responder estas son esos puntos. jugadas de House of Cards. Acá lo que Ajá. importa son... mira. Sí. Con ese La mismo ver- nivel de... Sí, de sí. perversidad, digo, Totalmente, totalmente. Ahí lo tenemos, a Massa eso, la Avenida tremendo. Libertador, habla Massa. Totalmente. En un ratito nada más. Totalmente. Acá de lo que se trata creo que es de construir una alternativa política, una propuesta política que le dé tranquilidad y garantía a la gente de que en la Argentina van a volver a cambiar las políticas y se va a priorizar el trabajo, la industria nacional, el desendeudamiento, las personas, que uno va a estar preocupado por el humor de las personas, por cómo viven las personas, en lugar de estar preocupados por los inversionistas, los mercados, esas cosas abstractas que lo único que hacen es chupar el dinero a los argentinos, llevárselo al exterior de una manera violenta en los últimos años. Máximo va a encabezar la lista de diputados No, nacionales por provincia de Buenos Aires. Vos sos de la ciudad. Todavía no sabemos sabés? quién va a encabezar Bueno. la lista de diputados en la ciudad, mucho menos. ¿Lo querés escuchar lo que dijo ayer Máximo? Lo Sí, analizamos. claro. Vamos a ponelo ahí. escucharlo. Argentina, si sus empresarias, si sus empresarios no se dan cuenta que para crecer necesitamos generar consumo, que es lo que genera trabajo adentro, estamos perdidas y perdidos. No se trató nunca de una suerte, como califican mal, también había que describir y discutir largamente los términos de calificación populistas. Pero lo cierto es que era una actitud inteligente, enormemente pragmática, si quieren, para desarrollar un país. ¿Qué país se puede desarrollar si su pueblo no tiene trabajo? Si su pueblo no puede comer, si su pueblo no puede alimentarse porque no puede comer carne o tomar leche. ¿De qué cuarta revolución industrial o tecnológica le podemos hablar a las pibas y a los pibes si no le estamos dando ni siquiera la oportunidad de poder comer todos los días? Creo que este y otros tantos desafíos son los que tenemos por delante. Creo que también la conformación de este frente patriótico, de esta búsqueda de unidad, no significa la supresión de las identidades y las procedencias de cada una y cada uno de nosotros. Más bien, son los que deben ayudar a conformar una síntesis superadora, un fuerte frente policlasista que convoque a trabajadoras, a trabajadores, a científicos, a científicas, a los humildes del país, a los movimientos sociales, a los movimientos sindicales, a la cultura. Debemos tener la inteligencia suficiente, como demuestra hoy, como podemos dejar de lado viejas diferencias para buscar una confluencia nacional y popular. Si hay algo que hacer también este 10 de diciembre en la Argentina es cerrar el ministerio de venganza que abrió Mauricio Macri en el país y abrir ministerios que den esperanzas. Que salud vuelva a tener su ministerio, que el trabajo vuelva a tener su ministerio, que el campo vuelva a tener su ministerio. De eso se trata. Entonces, y para no extenderme más, porque quedan muchas compañeras y compañeros que tienen también muchísimas cosas interesantes para decir, agradecerles la invitación y conscientes todos los que estamos acá de las enormes responsabilidades que tenemos. Y creo también que de cara a lo que viene, no sé quién va a ser el candidato o la candidata, pero sea quien sea, les puedo asegurar que no hay nombres y apellidos milagrosos. Sí puede haber y debe haber, y necesitamos un pueblo consciente de sus derechos para poner fin a esto que nunca debería haber pasado en la Argentina. A eso sí los puedo convocar, no a seguir un nombre, no a seguir un apellido, sino a seguir una idea de país y la voluntad de querer llevarlo adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Último momento. 6 de la tarde, 24 minutos. Cristina y Larreta juntos en el VIP de Aeroparque.
Mirá, ahí están las imágenes, ¿eh? De Wilmer. ¿Me lo querés contar, Wally? Sí, A ver. esto lo dio a conocer hoy temprano. Ángel de Brito. Hoy temprano la gente de Ángel Ángel de de Brito, Brito, Los sí. Ángeles de la Mañana, Exactamente. De la ahí mañana está. estamos viendo. Bueno, mira. Se coincidieron en el VIP de Aeroparque, ¿no? Ahí dice eso. La placa de nuestro canal. Fue casualidad, pero bueno. Un poco de distancia igual, ¿no? Había, ¿no? Un poco de distancia. ¿Se saludaron, sí o no? Habrá eso, No habrá se pasado. saludaron, no se saludaron. Parece que no. Ahí está Cristina. Ahí está, La ahí reta está venía de Cristina. Córdoba Bueno, porque había ido a sí. apoyar a Mario Negri, ¿no? Bien. En ese momento, en el medio de la campaña electoral. Quiero preguntarle a Recalde, porque me quedé pensando en lo que hablaba Máximo Kirchner en ese discurso. El Ministerio de la Venganza, lo mencionó así, directamente. ¿Cuál sería? Que hoy existe. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Ah, hoy existe, decís vos. Claro, es lo que dice Máximo también. Es un ministerio virtual que está compuesto por fiscales, periodistas y miembros de los servicios de inteligencia que le arman causa a los opositores para perseguirlos, para desprestigiarlos, y esto se está descubriendo y se está mostrando a partir del caso de Stornelli y este falso abogado D'Alessio. A eso se refería, a la persecución, a que piensa distinto, pero que se expresa de manera más brutal en estas operaciones, pero también cuando despiden a empleados que piensan distinto, cuando los trabajadores tienen que cerrar su Facebook porque tienen miedo de que sus jefes los despidan, cuando se mete preso un pibe porque tuiteó algo en contra del presidente. Acordémonos que hay casos de eso. Ese es el Ministerio de la Venganza que hoy está funcionando. Wally. Sí, Mariano, te quería consultar, ¿no? Porque la crisis está afectando a todos los sectores. Y en un ratito vamos a tener a Nito Artaza también al mundo del espectáculo. ¿Qué análisis se hace? ¿Estas medidas que toma el gobierno en este momento, crees que va a obtener una solución para la gente que la está pasando muy mal? No, claramente que no. Como te decía hace un rato, es un anuncio que quiere mostrar que el gobierno está preocupado por un tema que la verdad angustia y afecta a la enorme mayoría de los argentinos. Vos lo decías recién, el sector de la cultura, pero también del comercio, los restaurantes, los trabajadores, los científicos, los estudiantes. Todo el mundo está peor, todo el mundo, hasta Globo Copatel, lo escuché el otro día decir que están todos más empobrecidos en la Argentina. Solo se están beneficiando los bancos y los fondos de inversión que hacen millones y millones con la bicicleta financiera, y este gobierno les permite fugar la plata, los dólares que llegan como deuda que tomamos todos los argentinos ya a 100 años. Entonces estas medidas son nada, humo. Es humo, marketing de Durán Barba que no va a cambiar nada y va a seguir las cosas peor hasta que el 10 de diciembre los argentinos y las argentinas nos pongamos de acuerdo y cambiemos el gobierno para que cambien las políticas de verdad. Ahora, vos decías que estas políticas son puro humo, pero también tienen que ver con un contexto que se plantea la posibilidad de que vuelva Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pensás vos que ella tiene ganas de hacer, ¿no? Porque se plantea mucho esto de si va a ser candidata o no. Digo, más allá de lo que pida las bases, ¿no? ¿Qué va a hacer ella? Lo que sé es lo que ella dice, y es público. Ella lo que quiere es que en la Argentina dejen de estar estas políticas y quiere que el 9 de diciembre sea el último día que Macri gobierne la Argentina. Está trabajando en construir una fuerza política que recupere los valores que se perdieron el 10 de diciembre de 2015, y si para eso tiene que ser candidata, va a ser candidata, y si para eso no tiene que ser candidata, no va a ser candidata. Creo que está muy concentrada en eso, en unir a los argentinos que queremos eso, que se defienda el trabajo, que se defienda el poder adquisitivo, el salario, todo lo que se está perdiendo en estos años de gobierno de Macri. Hoy el Banco Central dio a conocer lo que da a conocer siempre, que es el REM, que son las expectativas que tiene el mercado de inflación de este año, que es del 40%. O sea, las consultas, 32 consultoras que relevan la inflación, le dieron como número que hay un 40% de inflación posible para este año. La pregunta para vos, Mariano, es básicamente, ¿vos creés que esto es viable en términos económicos? ¿Vos creés que esto va a terminar en una experiencia parecida a la que tuvimos dramáticamente en otros momentos en la historia de la Argentina, o que el gobierno va a llegar cómodo a las elecciones? Mira, cómodo no creo, porque la gente está muy incómoda, y creo que con estos números de inflación, que seguramente están subestimados y van a ser más altos, como pasó el año pasado y el anterior, porque siempre estábamos esperando el segundo semestre, hay que hacer un esfuercito más, y lo cierto es que ya está terminando el mandato, y a los argentinos a los que les prometieron que iban a vivir mejor, estamos todos viviendo
peor. El poder adquisitivo, digo, en otras épocas hubo inflación, menor que la que está habiendo ahora. Pero al mismo tiempo lo que había eran paritarias libres que iban generando que el salario, que el poder adquisitivo de la gente empatara o le ganara a la inflación. Hoy lo que está pasando es que hay una inflación más alta, pero que además el gobierno se encarga y tiene como objetivo bajar el salario, que lo dijo Macri desde el primer día. Para ellos son un costo, no es un beneficio el salario, es un costo que hay que bajar, como todos los demás costos. Queremos un gobierno que piense que el salario es un beneficio, que es el sustento de una familia, no un costo que hay que reducir. Las personas no son números. Y la verdad que los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro. Esto lo dijo Máximo ayer también, aunque no salió en el resumen. Ahora, Mariano, ¿no hay una negación por parte de la oposición de lo que pasa también con el gobierno nacional? Tiene casi el 30% después de 3 años y medio con una inflación del 50%. ¿Qué pasa? ¿La gente no se da cuenta? Porque tiene casi un 30% de piso este gobierno. No, la gente se da cuenta. Los macristas te dicen que el gobierno es un fracaso en su política económica. ¿Pero por qué tiene tantos seguidores? Nadie lo niega. ¿Por qué? Por distintas razones. La verdad que hay que hacer un análisis de cada una de las razones que llevan a muchos a votar en contra de Cristina más que a favor de Macri, otros que ideológicamente se bancan esta malaria económica con tal de que gobierne un tipo que les dice estas cosas. Y después, esto no es nuevo tampoco. Después de la crisis del 2001, ¿no? Sí. Que fue terrible, todavía mucho peor que donde estamos hoy en la Argentina. Después de la crisis del 2001, entre los dos candidatos que representaban esas mismas políticas, que eran Menem y López Murphy, sacaron el 40% de los votos. Casi lo dejan afuera a Kirchner del balotaje, que entró con el 22% de los votos, sí. hay que recordarse. Exacto. Entonces, hay un voto histórico de la derecha en la Argentina que le gustan estas políticas, le gusta la mano dura, que le gusta algunas de las cosas que expresa con más crudeza en este gobierno Macri y Patricia Bullrich. El voto gorila, no lo quiere decir usted. Sí, no es... Moreno Dígalo, lo dijo. dígalo. Moreno lo dijo acá. No, dígalo porque Angelós, usted se fue... Un voto de derecha. Sí, está bien, pero digamos, Angelós sacó Y un voto 38% con el país incendiado, 37% con el país incendiado. También, sí, por eso. No es nuevo que haya un núcleo duro que comparte y apoya este tipo de políticas, más allá de que fracasen o le vayan mejor. Recalde, Nunca le fue bien, por cierto, ¿no? Al neoliberalismo. en este momento de la Argentina, con todas estas características, ¿es Cristina la mejor candidata? Yo creo que sí. Yo creo que es la mejor candidata, la que más consenso reúne, la que más apoyo popular reúne, pero además la que está en mejores condiciones de hacerse cargo de un país tan complicado como el que nos deja Macri, ¿no? De tomar las riendas de un país que va a estar en crisis, que va a tener muchos vencimientos de deuda, que tiene muchos problemas para resolver. La verdad que la veo a ella como con más fuerza. Fíjate No hay duda. Que sacó un libro y ya reactivó No, la industria editorial. Sí, no hay duda que el libro ha sido un termómetro y que es la candidata mejor posicionada por la oposición. Ahora, ¿no te hace ruido una candidata que llega con 5 pedidos de prisión preventiva, 10 procesamientos, un montón de denuncias judiciales? ¿No te hace ningún tipo de ruido eso? Es lógico que tenga todo eso porque es al revés. Porque es la candidata más fuerte, es que la persiguen como la persiguen. Con causas ridículas como la del dólar a futuro. Tiene causa de cuando era presidenta, cuando no era candidata. Causas ridículas, sí, porque la oposición operaba de esta manera desde antes de pasar a ser oficialismo. Pero ¿no te hace ruido que se hable de la causa de Cristina de dólar al futuro y no de los tipos que devaluaron la moneda, hicieron el negocio y habían comprado? La dólar al futuro es menos importante. Pero igual, realmente es una persecución y a la Estoy inversa, convencido ¿podría que pasar es una lo mismo si persecución. es presidenta Cristina y Macri tiene causas? ¿Sería persecución también o no? Mirá, yo creo y estoy convencido que lo de Cristina es persecución. Cuando Macri termine su gobierno, si la justicia lo investiga y tiene juicios justos, bienvenido. Si le hacen, si lo meten preso o lo quieren darle en prisión preventiva sin juzgarlo previamente, seguramente nosotros vamos a salir a defenderlo también. ¿Saldrías a defender a Macri? Si no tiene un juicio justo. Nosotros formamos parte de un proyecto político que le dio juicio justo a Echecolás, a un tipo que violó, secuestró, mató. Nosotros respetamos las garantías constitucionales. No, perdóname, te súper respeto, Mariano. El Poder Judicial lo hizo. El Poder Judicial lo hizo. Sí. Yo lo fui a cubrir, fue en la sala del municipio de la ciudad de La Plata. Fue el Poder Judicial sí. en un contexto. En otro contexto, ese mismo Poder Judicial
no avanzaba con las causas. No, porque si no digo que Claro. nos Sí, inmiscuimos en el Poder Judicial. hay contextos políticos y contextos políticos. Esos mismos jueces estaban antes del 2003 y las causas Entonces no el avanzaban. problema es la justicia en este país. Yo creo que uno de los problemas de este país que hay que resolver, sin ninguna duda, es el funcionamiento del Poder Judicial, que está dejando mucho que desear. Bueno, Mempo Giardinelli propuso algo así como eliminar prácticamente Bueno, el Poder Judicial. hay que ¿Cuál es tu discutir mirada al seriamente. respecto? No, yo creo que hay que convocar a todos, a los que más saben, y pensar las propuestas para mejorar y darle credibilidad a una justicia. No puede ser que a Cristina la juzgue un tipo que está acusado de extorsionar y ¿cómo se llama?, armar causas a empresarios y a políticos. La verdad es que así no se puede, ¿no? Porque si ella fuera culpable, hasta la condena no sería creíble. Pero Entonces, Mariano, nosotros queremos una justicia yo no voy a creíble defender a D'Alessio, no, e para nada, independiente. no voy a defender a D'Alessio. Porque D'Alessio, en innumerable cantidad de causas que tiene Cristina, es una anécdota. En la última, pero todas las no es anteriores. una anécdota, es una muestra, es un botón de muestra de un sistema que funciona y está mal y está podrido. Y es una muestra clara, no es una excepción, no es una anécdota nada más. Último momento. Por sus dichos en Catamarca, Carrió, otra vez denunciada. Esta denuncia tiene que ver con las declaraciones que realizó Elisa Carrió, la diputada, cuando estuvo respaldando la candidatura de Mario Negri en Córdoba, donde menciona que Catamarca es un lugar de tránsito del narcotráfico. Bueno, hoy el secretario de Seguridad de la provincia, Marcos Nedet, fue el que presentó la denuncia a la justicia contra Elisa Carrió por las declaraciones y que obviamente aporte pruebas de las denuncias que está haciendo. No es la primera vez que Elisa Carrió tiene problemas con sus dichos públicos y en el medio de esta campaña electoral, donde terminó en escándalo esa reunión con los periodistas, donde incluso en algún momento amenazó a alguno de ellos. Y aprovecho este contexto de Elisa Carrió para preguntarle a Mariano Recalde qué piensa de la diputada, de su relación con el gobierno, de sus dichos últimos, por ejemplo, sobre De la Sota, sobre esto del narcotráfico. ¿Cómo la ves a Carrió? Mira, la verdad que hace tiempo que ya no le presto mucha atención a las cosas que dice, sobre todo los exabruptos que tiene, algunos, la verdad, verdaderamente graves. Una persona que se impuso en la política defendiendo la transparencia y la lucha contra la corrupción, que terminó después de criticarlo abiertamente, están los archivos, al actual presidente siendo su principal defensora. La verdad que es una incoherencia caminando y la verdad que no hay que prestarle atención ni darle seriedad a sus dichos. Así como Carrió desvaría en algunas cuestiones, parecía ser que desvaría, y usted está diciendo que está mal psicológicamente, ¿el gobierno tampoco ve la realidad? Digo, el gobierno perdió el sentido de realidad. Le pregunto esto porque están aumento de tarifas, un dólar que está bordeando otra vez los 46 pesos, bueno, un riesgo país que va hacia los 1000 puntos. ¿Hay como una sensación de irrealidad en el gobierno? Sí, que está alejado de la realidad de la gente, no hay ninguna duda, y desde el primer día, cuando decían que el aumento del colectivo eran 2 pesos nada más, o eran una pizza, no entender lo que impacta en la economía o en el hogar de una familia, los aumentos y los tarifazos que llevaron adelante en el transporte, en la luz, el gas, el agua, es demostrar que verdaderamente están alejados, no viven como vive la gente, ni conocen lo que le pasa a la gente. La verdad que en la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo. Digo, el gobierno sigue con este presupuesto enorme que tiene. ¿No? ¿Está sucia en estos días la ciudad de Buenos Aires o no? Estuvo sucia, sí. Muy sucia. Está Oh. sucia. Vale, Ya vamos a estar, Sí. ya vamos a estar mostrando lo que, Mucha lo que está basura en la pasando en la calle. ciudad. Pero más allá de eso, creo que está alejado en este sentido. Es un gobierno que tiene mucho presupuesto, es un gobierno rico y la gente en la ciudad está cada vez más pobre y el gobierno sigue inaugurando cosas que son lujos que se da al gobierno, macetas, cabinas antiestrés, florcitas por todos lados y la gente está viviendo en la calle, la gente no tiene para pagar la luz, el gas. Siguen los tarifazos que aplica Macri, se profundizan con los tarifazos que aplica Larreta, porque Larreta
1.600% de aumento al subte, la ABL aumenta más que la inflación, el estacionamiento aumenta, no solo aumenta la tarifa del estacionamiento medido, sino que ahora dispuso por ley, para después de las elecciones, porque tan tonto no es, inundar la ciudad de parquímetros para cobrarle a todos los vecinos por estacionar en la puerta de su casa o cuando viene a visitarlos a alguien que tenga que pagar un estacionamiento cada vez más alto. Y encima poniendo grúas en todos lados. Y encima con la plata de todos nosotros. 1.200 millones de pesos se votó en el presupuesto de la legislatura para el año que viene para construirle las playas de acarreo en todos los barrios al sistema de grúas que va a estar por toda la ciudad. La verdad que eso está alejado de lo que le pasa a la gente. Mariano, siempre hablamos de la crisis, obviamente, y cuando pasan los políticos por aquí, los escuchamos hablar de la crisis de los argentinos. Pero recién te sentí incluirte, a vos también. ¿En qué cuestiones te afectó la crisis o tuviste que ajustar, no sé, la crisis en la economía, ¿no? En tu familia, Mirá, en tu entorno. Obviamente yo tengo, por suerte, un ingreso que me permite capear esta tormenta, ¿no? Que me permite amortiguar estos tarifazos. Pero la verdad que tengo familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que realmente no llegan a fin de mes, que tienen que dejar la vivienda donde alquilan, que tuvieron que cambiar a sus hijos, nos mandaban a una escuela privada y pasar a la escuela pública porque no llegan a fin de mes. Ni hablar la gente que viene a la legislatura a contarnos las penurias que tienen, que en el sur de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, haya pibes con hambre, que se desmayan en la escuela, la verdad que es imperdonable de un gobierno como este, que es el más rico de todo el país. Entonces, hay que caminar la ciudad en serio, no hacer esas visitas cerradas que ahora suspendió, pero que hacía el jefe de gobierno. Hay que caminar y ver cómo está la gente, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Y la verdad, gente que dejó de... Antes se tomaba un subte y un colectivo para ir al trabajo y ahora camina uno de los dos tramos para ahorrarse ese pasaje. Y con eso contaba uno, por ejemplo, le compraba el alfajor que le llevaba todos los días a su hijo. La verdad que esas son las cosas que están pasando hoy en la Argentina y es tristísimo. Por eso estamos tan enojados con el gobierno. Y estamos enojados nosotros, pero también están enojados y mucho más los que lo votaron. Hablabas de la ciudad de Buenos Aires recién y hablabas de los problemas de la ciudad y amanecimos con la novedad de un conflicto gremial entre los recolectores de residuos y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 3 días sin recolección. Ese conflicto se llevó obviamente al ministerio. Está Rodo Morel con una crónica sobre este tema. Muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes, audiencia de Crónica. Se llegó a un acuerdo entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano. Van a levantar la basura entre hoy y mañana en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires van a pagarle un monto que Pablo Moyano no dijo cuánto, pero llegaron a un acuerdo monetario para que entre hoy y mañana se solucione este conflicto que parece infinito. Basura por todos lados. Bueno, Pablo Moyano acaba de confirmar solución al conflicto y para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, paciencia. Entre hoy y mañana se recolecta toda la basura en la ciudad de Buenos Aires. Rodo, muchas gracias. Era un tema de dinero finalmente, ¿no? Sí, Era finalmente un tema de dinero. Dicen que va a tardar un día en recolectar toda la mugre que hay, sobre todo pegado a los contenedores. Cuento una anécdota, nos íbamos acá del canal y a una cuadra con los chicos pasó así, la rata caminando. Gigantes. ¿Sí? Ah, no sabía lo que era. Sí, sí, sí. Un horror. ¿Puede ser que estas cuestiones de dinero terminen generando estos problemas en la ciudad? Digo, ¿no hay una especie de tironeo entre el sindicalismo y los gobiernos? Mira, la verdad que no conozco el origen de este conflicto, pero evidentemente era un problema salarial que no resolvieron a tiempo, que no supieron... Fue el 1 de mayo, ¿no? Que gestionar. Supuestamente debían trabajar y como no se los querían pagar, les dijeron que no trabajaban. Esa era la argumentación del sindicato. Bueno, hay que respetar los derechos laborales y en todo caso generar los canales de diálogo para evitar estas medidas de fuerza, que a veces no se pueden evitar. Bueno, hay que soportar un día con la basura en la calle para que los trabajadores tengan sus derechos. Oye, ¿cómo crees que va a ser la inflación de este mes? Se va a dar a conocer seguramente la próxima semana. ¿Qué indicador crees que va a dar? ¿Va a estar por debajo de 4, encima de 4? No tengo idea de los números, lo que sí veo es como antes y durante el lanzamiento de esto... ¿Pero sentí que aflojó la situación o no? No, para nada. ¿No aflojó la situación? Para nada. Al contrario, salieron muchos formadores de precios a hacer aumentos preventivos por estas medidas que
que iba a tomar el gobierno, y la verdad que esto va a impactar sin ninguna duda, no sé cuánto, 3, 4, pero va a seguir impactando la inflación, que otra vez, otro año más, va a ser altísima comparada con el aumento salarial de los trabajadores. Mariano, recién decías vos hace un rato que podían incluir en un acuerdo o en un diálogo a Massa. ¿Qué pasaría en el caso de convocar a Labaña? ¿Ustedes están dispuestos a por lo menos a un acercamiento con él? Mira, yo te voy a hablar por la ciudad de Buenos Aires, porque lo que hacen Labaña, Massa y Cristina, la verdad que me excede. En la ciudad de Buenos Aires, y en esto tenemos una firme decisión, estamos convocando a todos los sectores que forman parte de la oposición a conformar un frente amplio sin exclusiones, sin ningún tipo de exclusiones. O sea, Así lo incluyen a Labaña. ese espacio político para nosotros debería estar adentro del frente que debemos formar para estas elecciones, para de una vez por todas poner en el gobierno de la ciudad a alguien que no le ponga tarjeta magnética o un sistema inteligente, entre comillas, a los contenedores. Alguien que no venda los terrenos de la ciudad como se están vendiendo. Larreta en esto es mucho más eficaz y rápido que Macri. Vendió la misma cantidad de tierra que Macri en los 8 primeros años. En total, y esto salió publicado en el Diario de la Nación, se vendieron 12 canchas de River en terrenos, casi el equivalente al barrio de Boedo. Como que hubieran vendido todo un barrio entero. La verdad que es gravísimo esto, que la ciudad, el gobierno de la ciudad esté pensando qué hacer, qué negocio hacer con la tierra, en vez de qué necesidad resolverle a la gente con esa tierra, que en la ciudad faltan espacios verdes, faltan escuelas, faltan centros deportivos, centros culturales. La verdad se podrían hacer un montón de... Faltan viviendas. Se podrían hacer un montón de cosas. ¿Qué es lo que hacen? Se lo venden a privados para desarrollar negocios que unos vivos están llevando adelante, ¿no? ¿Usted cree que en este gobierno hay corrupción? Por supuesto. Por supuesto que creo que hay corrupción. Pero, ¿y la corrupción está dada por ese mecanismo? Te voy a decir una cosa. Creo que en todos los gobiernos hay corrupción. Creo que en toda la sociedad hay corrupción. Creo que en el periodismo hay corrupción. Creo que en el deporte hay corrupción. Que en la medicina hay corrupción. Así que en los gobiernos también hay corrupción. Nosotros no manejamos fondos públicos. Es parte de la... Yo no manejo fondos públicos. Sí, también manejan fondos públicos. En los canales de televisión se manejan fondos públicos. La pauta oficial es parte esencial del funcionamiento de los medios de comunicación y son fondos públicos. Y las empresas y los demás también manejan fondos, los médicos también manejan fondos públicos. Pero sobre esto que decía recién, le contestó a Ernesto que sí, que hay corrupción en todos los gobiernos. Claro. ¿Hay corruptos del kirchnerismo que estén presos ahora? Sí, incluso hay personas que fueron juzgadas y condenadas antes de que Macri asumiera como presidente. Jaime. No quiero dar nombres, ¿no? La verdad que no me gusta dar nombres, pero sí ocurrió que hubo personas que cometieron delitos durante el gobierno anterior y fueron juzgadas durante el gobierno anterior y condenadas. Y las que estén investigadas, que se las investigue. Yo no tengo ningún problema en que la justicia investigue, si es para investigar y descubrir la verdad. Yo estoy en contra de la corrupción y quiero perseguir la corrupción, pero la corrupción en general. Cuando algunos persiguen solo la corrupción de una parte, en realidad lo que están persiguiendo es una parte, no la corrupción. Entonces yo no les creo. Y repito, este gobierno seguro tiene casos de corrupción, algunos están siendo investigados por suerte, espero que avancen esas causas y ojalá tuviéramos una justicia independiente en la que confiar y que pudiera llegar a una condena antes de que Macri deje el gobierno el 9 de diciembre. La expresidenta dice que esto es parte de un proceso que se llama lawfare, para decirlo claramente, es usar la justicia como un arma en la cual persiguen a los militantes políticos de todos lados del mundo y que está armado en Washington. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, totalmente. Y esto ha sido demostrado con pruebas concretas, con videos, filmaciones, audios, fotografías, en el caso de Stornelli y D'Alessio, cómo extorsionaban y cómo se dedicaban a perseguir a opositores. No tengo la menor duda, esto es un fenómeno que aparte no es de la Argentina, pasó en Brasil, pasó en todo el mundo, de utilizar a un sector del Poder Judicial, pues la verdad que no son todos los jueces así, un sector del Poder Judicial, ni todos los fiscales, un sector de ahí, un sector del periodismo que también actúa en esa extorsión y un sector de los servicios de inteligencia. Mariano, faltan 2 meses para el cierre de las listas, ¿no? Y vos sonás como uno de los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el sector que encabeza Cristina. ¿Vas a ir una interna? ¿Ya tenés definido quién va a ser tu compañero de fórmula? Falta un montón. Bueno, 2 meses pasa rápido.
Pero no, todavía estamos conformando la fuerza política. Estamos dialogando con otros sectores para ponernos de acuerdo y ver si encontramos un candidato o candidata común y si no, de qué manera elegimos los candidatos. ¿La candidata es Donda? Ella ha manifestado su voluntad de ser candidata, en una de esas insiste y vamos una paso, una de esas nos ponemos de acuerdo con otra fórmula. La verdad que estamos dialogando, falta, como vos decías, 2 meses que para algunos es muchísimo y para otros es muy poco y es lógica la ansiedad por ya conocer el nombre de los candidatos y las candidatas. ¿Una foto con Marco Lavagna te sacarías o no? Por supuesto, ¿por qué no? Porque bien decía Natalia, ¿sí? Vos y Vicky Dondo tenés otro pregunté el otro día. Y por otro lado, incluso ya hizo un acto Marco Lavagna junto con algunos gremios de la Ciudad de Buenos Aires y se lanzó. ¿Existe una oportunidad que se junten con Marco Lavagna o no? No lo descarto para nada. Estamos abiertos a esa posibilidad. Digo, estamos en conversaciones. Por supuesto que todo esto está muy condicionado por lo que pasa a nivel nacional. Entonces eso también dificulta y en todo caso enlentece un poco el acercamiento. Mariano, vos estuviste en el gobierno anterior, estuviste como presidente de Aerolíneas Argentinas. Sí. ¿Quién fue el peor ministro de Cristina? Nada, la verdad que es una pregunta horrible. No, pero bueno. La pregunta está buenísima. No, pero estoy entre dos. O sea, te lo voy a decir, estoy entre dos. Estoy entre Ocaña y Lustó. La verdad que no sé quién fue peor. Para vos, ¿cuál fue el peor? Traidores. Estuvo buenísima la pregunta entonces. Estuvo bien la pregunta. No, pero no estaba bien. ¿no? Sí, la verdad que no me gusta. Te incomodó vos. Pero perdóname, mal Mariano. de nadie, Perdóname, Mariano. Poner en eso. Perdóname. ¿Cuál es el peor periodista de este panel? Pero más allá de eso, Mariano, a veces se habla de la autocrítica. La autocrítica implica que Lustó y Ocaña, si vos mañana vas a hacer gobierno, si Cristina vuelve a hacer gobierno, no tienen que estar en un futuro gobierno. O sea, la autocrítica también es saber con quién no vas a contar. ¿Con quién no contarías en un próximo gobierno? Sí, o qué rol va a ocupar, ¿no? Puede ser que hayan tenido una mala gestión en un lugar y que podrían cumplir la función en otro. Sí, totalmente. Yo creo que Lustó fue un pésimo ministro de Economía, duró muy poco, puso al país al borde de una crisis. Lo mismo con Ocaña en el Ministerio de Salud, me acuerdo que no pudo llevar adelante, entiendo también por su falta de experiencia en el ámbito de la salud, todo el tema de la gripe A, no sé si se acuerdan. Sí, se peleó con Moyano muy fuerte también, esa fue la causa igual. No, yo creo que fue una mala administradora. Bien. Solo impericia. Mariano, te quería preguntar con respecto a la autocrítica, recién lo decía Carlitos, hace unos minutos estuvo Firmus acá y habló, por ejemplo, del sinceramiento de los números, aquellos famosos números del INDEC. Vos, ¿qué autocrítica harías de la gestión anterior? No de la tuya, sino de todo el gobierno de Cristina, porque la no autocrítica llevó, por ejemplo, a la derrota de 2015 y a la derrota de 2017. No sé si fue la no autocrítica, porque creo que había autocrítica todo el tiempo. La verdad que se corregían cosas permanentemente. Y los gobiernos fueron cambiando a lo largo de los 12 años. No fue siempre la misma cosa, con las mismas ideas y los mismos planes. Creo que hubo autocrítica todo el tiempo. Uno no sale a hacer la autocrítica en público y flagelarse como mecanismo de campaña, como algunos hacen, que piden perdón todo el tiempo por los errores que cometen como método. Sí creo que hubo mucha autocrítica. Empecé a leer el libro de Cristina y encontré un montón de autocríticas en el libro de Cristina. ¿Por ejemplo? Bueno, hablaba de las cadenas nacionales. Sí. El pacto con Irán. El pacto con Irán también. Habló del pacto con Irán. Se planteaba como duda si no tendría que haber ido como candidata a diputada acompañando a Scioli. Explicó por qué. Y aparte, no solo autocrítica, porque también explicación de por qué se toman determinadas decisiones. Que no era por no querer acompañarlo a Scioli, sino para que no digan que quería los fueros. Fíjate que si tan culpable fuera, no tendría esa actitud de liberarse, de ponerse a disposición, como se pone además, porque va cada vez que la citan a Comodoro Pi, va y declara, no como Stornelli, que se niega a ir a declarar. La verdad es una vergüenza, un fiscal de la Nación que es citado a declarar y que no concurra es el colmo. Y la expresidenta va, concurre sin fueros, y no se escuda en nada. A propósito de Cristina, el tema de la autocrítica y demás, recién hablabas de un límite, sí, no, aquí en la Ciudad de Buenos Aires decías vos, nosotros llamamos a todos. Si Cristina es la candidata, ¿también se abre a todos o hay algún límite? Y puede decir Cristina, no, con tal o cual no nos juntamos. Mira, no lo sé, pero por las conversaciones que tuve, está la verdad con los brazos abiertos
y con mucha amplitud, con mucha comprensión de la necesidad y la importancia de generar un frente de unidad bien amplio, de la gravedad de la situación que están viviendo los argentinos y las argentinas. Es consciente de eso y la verdad que ella lo viene demostrando en sus conversaciones, en las reuniones que tiene, en las fotos que se saca, las fotos que no se saca, en el libro que escribió. La verdad que se nota una Cristina mucho más amplia y más relajada. La verdad que estos tiempos, ella lo decía en una parte de su libro, estos tiempos que ella descansó de la gente y la gente descansó de ella, creo que les hizo muy bien a todos. Mariano, queremos compartir con vos una foto que se hizo viral en las últimas horas. Sí. Yo no sé si forma parte de la campaña sucia o si es casualidad absoluta. No sé, lo quiero preguntar a Mariano. Dame la foto, mirá. Mírala, Mariano. Sí, una librería, el libro de Pablo Dugan, ¿sí? ¿Quién mató a Nisman? Y el de Cristina. Es decir, uno... Se viralizó además esta foto. Sí, es viral esta foto. Vos mirás, ¿quién mató a Nisman? Y abajo dice Cristina. ¿Es casualidad? ¿Es campaña sucia? ¿Cómo lo ves, Mariano? ¿El libro de Pablo Dugan? Sí. Yo leí casi todo, sí. No, bueno, pero la tapa vos fíjate cómo queda, yo entiendo. Que para Pablo habla de un suicidio. Dugan agradecido. Habla de un suicidio, Pablo. Pero vos lo ves así, sí, ya lo sé, pero vos lo ves así. No, bueno. ¿Quién mató a Nisman? Y abajo inmediatamente dice Cristina. Amerita decir sabiendo la investigación seria que lleva adelante Pablo Dugan, alguien que, si algo no es kirchnerista, sí, está claro. Lo veo como algo compatible con el libro y con las explicaciones que da Cristina ahí en el... Digamos que no te hizo ruido, de ninguna manera. No lo había visto, recién ¿no lo había visto? Es una foto viral, sí, que está en todas las redes hoy. Ok, sí, Mariano, quería hacerte una consulta con respecto a todo esto que está pasando, ¿no? Y está llegando también Aníbal Fernández ahora aquí con nuestros estudios. Bueno, dale. Pero, ¿pensás que Macri tiene chances de ser reelecto en octubre? ¿Macri? Sí. Chances tiene, por supuesto. Vos decías, tiene un núcleo de votos importante, manejan el aparato del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad, tienen muchos recursos, tienen un aparato de comunicación brutal, fenomenal, con un sistema de Big Data que le dicen a cada uno lo que quiere escuchar. ¿Esos son fake news? Y aparte con fake news. Te lo pregunto, ¿eh? Aparte muchas fake news, muchísimas. Pero digo, un sistema muy bien pensado para hacer campañas electorales y decirle a cada uno lo que quiere escuchar. Son muy buenos haciendo campañas, por eso no hay que subestimarlos, por eso la importancia de la unidad. Si fuera por cómo gobiernan, no tengo la menor duda que no podría ser reelecto nunca. Pero por cómo hacen campañas, uno no puede subestimarlos. Y con respecto al libro, perdón, ¿no? Que se agotó y hubo varias ediciones. Sí. ¿Se hace otra lectura? ¿Se hace otra lectura con eso? Si hace otro libro, se hace otra lectura. Se hace otra lectura de lo que ha pasado con el libro. No, por supuesto que todos interpretamos también políticamente el éxito que tuvo este libro y el interés que despertó. No solamente cuantitativo, sino el interés que despierta los relatos y los comentarios de una persona que fue presidenta 2 veces de la Argentina. La verdad que es un libro que merece este éxito que tuvo porque es increíblemente interesante. Mariano, se habla mucho por estos días de Venezuela, ¿no? Y la relación que tenía Venezuela o Cristina con Maduro, con Chávez. ¿Qué analizás vos de esa situación y qué posición tenés con respecto al gobierno de Nicolás Maduro? Mira, la verdad que a nosotros nos preocupa muchísimo la situación de Venezuela, porque la situación económica que viven los venezolanos y las venezolanas, la situación de confrontación, de enfrentamiento muy violento que vive la sociedad, de un lado y del otro, también nos preocupa y la verdad que nos genera mucho rechazo la intervención de otros países en la vida interna de Venezuela, puntualmente de Estados Unidos, que haya un intento de golpe de Estado, me parece también algo totalmente repudiable. ¿Para vos fue un golpe de Estado? Pero para mí no, lo dicen los propios opositores que encabezaron ese alzamiento contra un gobierno elegido, les guste o no, elegido por la población de Venezuela. Sí, Ernesto. No, te iba a preguntar algo que para mí es central, Mariano, que es todo gobierno, aunque sea por error, algo hace bien, aunque sea muy malo. ¿Qué hizo bien el macrismo estos 4 años? ¿El gobierno nacional? Sí. La verdad que muy pocas cosas. Decime una. Me cuesta encontrarla.
Pero por error, aunque seas el peor gobierno, por error, haces algo bien. Sí, pero la verdad que de Macri no lo encuentro. Si me decís... de Vidal. De Vidal. Tampoco, porque estoy poco en la provincia de Buenos Aires. La ciudad sí, que la vivo, la recorro, hay algunas cosas que son interesantes. ¿Qué rescatás? El Metrobús, la promoción de la bicicleta. La verdad que son cosas que están bien, pero que quedaron ahora en el pasado. Recién veíamos la inauguración de algunas obras importantes. Por supuesto, en esta ciudad con tanto presupuesto... Dijiste que era el peor, está bien, pero dijiste, perdón que te corte, que era el peor ministro que, digamos que había muchos ministros malos en el kirchnerismo y dijiste dos que casualmente están en la oposición ahora. Pero, ¿cuál es el mejor ministro de Macri? Mira, me cuesta también decirte el mejor ministro, porque ¿Te la ayudo, verdad que Frigerio? todos... Sí, Frigerio... Te ayudo, si querés, no sé. Tío. Frigerio, mira, me quedé pensando en Lino Barañao, ¿no? Que era un ministro que estuvo en el gobierno anterior, y es tan malo como una misma persona puede llevar adelante políticas tan elogiosas, tan buenas en un momento y a la semana siguiente formar parte de un gobierno que hace todo lo contrario y seguir, a pesar de que tiene el mismo ministro. Sí, Frigerio es el que más se acerca o que tiene algunas pequeñas pinceladas de peronismo, de humanidad. No, sí, pero la verdad es que es un gabinete que está apoyando el hundimiento y el desastre económico que está llevando adelante Macri. ¿Rescatarían alguno de los actuales ministros de Macri para un eventual gobierno de peronista? Mira, eso hay que preguntárselo a los que les toque gobernar el país a partir del 10 de diciembre. La verdad que no sé eso. Yo creo que hay que renovar la gestión y poner dirigentes nuevos que se pongan a gestionar la Argentina en una dirección diametralmente opuesta a la que hoy está llevando la Macri. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Cristina? No me cuentes la intimidad. El 8 de marzo. El 8 de marzo. El 8 de marzo, el Día de la Mujer. Exactamente. ¿La llamaste por eso? No, justo coincidimos después de la movilización de la mujer. ¿Cómo la notaste? ¿Con ganas, decidida a jugar o estaba más preocupada por el tema de su hija Florencia? La noté con ganas y decidida a construir esto que te decía hace un rato, lo contaba, a construir la unidad, a construir la fuerza política que haga que Macri el 9 de diciembre se vaya, que sea el último año del gobierno de Macri. ¿Por qué pensás que no se logró en estos años construir otro candidato desde el mismo frente? Ya hay un montón de candidatos. Pero hay otro candidato con la contundencia de Cristina, bueno, ¿no? Después hay uno que tiene más, pero se han construido candidatos, hay un montón de compañeros y compañeras que han demostrado liderazgo, ganas y que están recorriendo el país como candidatos y candidatas. Mariano, ¿hay un resquebrajamiento en la cámpora o no? ¿Se rompió la cámpora? No. Juan Cabandier fue muy crítico en un momento, sí, hay algunos dirigentes que se fueron, o no, mirá, o está sólida como siempre. Mira, todos los 24 de marzo le estamos demostrando a los que quieren ver una cosa rara que hay una agrupación juvenil y no tan juvenil ahora también. Claro. Que sigue participando, sigue militando, sigue acompañando a un proyecto político más grande, que incluye un montón de espacios y que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Me va a contestar lo mismo que me dijo recién, pero digo, en el futuro, Cristina presidenta, Fondo Monetario Internacional, ¿cómo se trabaja ese acuerdo? ¿Cómo se hace para trabajar hacia el futuro lo que vendrá, que van a ser vencimientos muy altos? Y primero, defendiendo el interés de los que viven en la Argentina y no el interés del Fondo Monetario. Eso es lo primero. Parándose de este lado y negociando de igual a igual, con firmeza, pero con responsabilidad, como lo ha demostrado el kirchnerismo a los 12 años. No ha hecho ninguna locura, ha negociado con seriedad, con responsabilidad, pero defendiendo a los argentinos. Mariano, ¿pensás que el presidente va a terminar su gestión? Pues se habla mucho de que puede haber un adelantamiento de elecciones, que tiene que ver con lo que pasa en las provincias, en las elecciones provinciales. Queremos que termine el mandato, queremos que cambie el gobierno a través de las elecciones el 27 de octubre y la verdad que sí, nos preocupa que este mal gobierno, que la crisis la que está llevando a los argentinos y a las argentinas genere estos comentarios y estas dudas. No debería haber duda de que un presidente constitucional en democracia termina su mandato cuando
cuando llega el momento de finalización. Mariano, te pedimos que no te vayas. Vino Aníbal Ibarra, que tuvo la gentileza, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a acercarse aquí. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo te digo buenas noches y buenas tardes. Oscuro ya. Buenas noches. Bueno, ¿cómo evalúa la situación que está viviendo el país? Con sentido común nomás, Sí, no a con ver. criterio político, es una situación gravísima. Desde lo social, desde lo económico. Se habló mucho durante 3 años y medio de la pesada herencia. La pesada herencia es para el próximo gobierno. Y digo, no solo con el costo social, el desempleo, el achicamiento del aparato productivo, los salarios bajos, sino con una deuda fenomenal y diría impagable en los términos que está, y con reservas que van cayendo. O sea que esto es lo mismo que llegar a, no sé, pónganle a una casa, a una empresa o lo que fuere y decir, hay unas deudas fenomenales con un montón de bancos y además no tenemos un solo ahorro. Esta es la situación que va a dejar Macri. O sea, la pesada herencia existe, pero existe para los que vienen. Pesada herencia tuvo Néstor Kirchner, que vino del default, de la crisis 2001-2002, de una pobreza altísima, con un aparato productivo que venía golpeado por la crisis 2001-2002. Y la verdad que no se lo escuchó decir lo que me dejaron. Vino para adelante y construyó. Con algunos le podrá gustar, menos, lo que fuere, pero con conquistas sociales, con reactivación del aparato productivo, con mayor nivel de capacidad salarial de la gente. Y eso recibe, un país desendeudado, y recibe eso. Se queja durante 3 años y medio y ahora lo que hace es decir, bueno, pero además la culpa es de los que van a venir. Entonces, como si ellos estuvieron casi 4 años, hicieron todo bien. No. Aníbal, ahora le vamos a preguntar cuál es su relación con la expresidenta de la Nación, pero guarden un minuto que tenemos que ir ahora con esto, a ver. Información que tiene Nati para hablar sobre el radicalismo, porque claro, está tan dividido el asunto. Va a haber una convención en mayo y no se sabe qué va a pasar. Federico Storani, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Bien. Gracias por atendernos. Vamos a escuchar a Natalia Bacareza, que tiene información que queremos compartir con usted. Y hoy el que rompió los esquemas y que obviamente dejó turbulencia en la Casa Rosada es Cornejo, el gobernador muy cercano a la Casa Rosada, un aliado del gobierno que salió a romper el esquema. ¿Por qué? Porque planteó ampliar Cambiemos, sumar a Massa, a Urtubey, a Pichetto. Bueno, distintos sectores que hoy el gobierno, si bien por un lado está convocando, también lo suma a La Baña, que por ahora la Casa Rosada lo dejó al margen de estas negociaciones, de este acuerdo de 10 puntos que piensa plantear. Bueno, ya desde el gobierno están descartando esta posibilidad de ampliar Cambiemos. Bueno, Storani, ahí está la información. ¿Qué se hace con esto que es el pedido además del presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional? ¿Es posible algo así? ¿Ustedes lo avalarían? No, yo creo que a esta altura obviamente es un intento de buena intención, pero extremadamente difícil de practicar. Hace mucho tiempo ustedes habrán escuchado, por lo menos de mi parte, que yo venía planteando la necesidad de que se ampliara la base de sustentación política, pero ahora me parece ya un intento un tanto tardío. Prácticamente estamos en cuenta regresiva de las próximas elecciones y además a todo esto lo que hay que darle es un bagaje institucional, no solamente unas propuestas que puedan ser compartidas, porque en términos genéricos muchas de ellas van a ser compartidas, como por ejemplo la constitución de un Consejo Económico Social que solo se puede hacer sobre la base de un nuevo poder político. Eso no hay ninguna duda que, de todas maneras, celebro que mucha gente en el partido, incluido el presidente, vayan evolucionando hacia las posiciones que nosotros hemos sustentado todos estos últimos años. Storani, ¿se dio cuenta tarde Cornejo entonces? ¿Eso nos está diciendo? Yo creo que sí, en el sentido de que es un planteo que muchos de nosotros veníamos haciendo hace mucho tiempo, que además del equilibrio y el control del poder, de la alternancia en el ejercicio del poder, lo que correspondía en su momento era ampliar la base de sustentación con órganos institucionales como por ejemplo el Consejo Económico Social, que permitiera una gobernabilidad diferente,
con objetivos económicos y políticos distintos, y que ahí el radicalismo tenía que tener una incidencia muchísimo mayor que nunca tuvo. Siempre fue una coalición puramente electoral y no una coalición de gobierno, eso yo ya lo he dicho muchísimas veces y ahora muchísimos comienzan a darnos la razón. Yo le preguntaría por qué ahora, en este momento, Cornejo dice eso. ¿Sí? ¿Es porque el barco se está hundiendo, Storani? Bien, yo no sería tan drástico ni quisiera hacer pronósticos catastróficos, porque obviamente estamos todos en un mismo barco, que es la Argentina. Pero sí lo que creo es que obviamente acá para hacer una iniciativa de esta tiene que conversarse con los actores sociales, con partidos políticos, con representantes también de los sectores, diferentes sectores sociales, y si no se hace una recorrida de esas características con un trabajo muy profundo, es inviable. Federico, nos espera un instante nada más, que tenemos una cosa para hacer aquí en piso y seguimos charlando con usted, tenemos mucho para preguntarle. Está Mariano Recalde aquí y ya se tiene que ir, así que quiero hacerle la última pregunta y está relacionada con este tema. Nos dijo acá Guillermo Moreno, los radicales deberían irse del gobierno, ya mismo, mañana mismo. ¿Qué piensa sobre eso? Yo creo que este gobierno está haciendo las cosas muy mal, que le está desordenando la vida a la gente, que está endeudando al país, que está entregando la soberanía, que la verdad acompañar a un gobierno de estas características no honra la historia del radicalismo, que cada uno toma la decisión que quiere y que entiende que es la mejor. Yo no voy a hablar en nombre de los radicales. Lo que veo es que este gobierno, la verdad, me espanta. Gracias, Bien, Mariano, gracias. por haber venido. Gracias por esperarnos Gracias. también. Una enorme amabilidad. Storani, ¿cómo sigue todo esto? ¿La convención tiene fecha ya? ¿Se va a realizar en la provincia de Jujuy? ¿Tienen los votos para irse de Cambiemos? ¿Cómo está la situación? El poroteo, como se dice habitualmente esto, Storani. Todavía es una incógnita porque el presidente del partido dijo una fecha, después el gobernador Morales en su momento señaló otra fecha para la convención, me refiero. Y la verdad es que yo creo que evoluciona, sobre todo la base del partido. La base del partido evoluciona para buscar una alternativa, que es lo que nosotros, muchos de nosotros, no ahora, sino hace bastante tiempo, venimos planteando ya como una necesidad urgente, ¿no? Storani, dígame, ¿no le parece que el presidente está en una situación en que imita a Juan Carlos Pugliese y que le dice yo les hablé con el corazón y me contestaron con una encuesta? No, en realidad lo de Pugliese dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Por eso, el presidente le está diciendo que lo contestaron con una encuesta. No, yo lo que quiero decir es lo siguiente, la verdad que Pugliese era demasiado grande para compararlo, ¿no? Era un maestro realmente. Y muchos de nosotros aprendimos con él. Lo que ocurre es que yo entiendo que la base política que en su momento sustentó a Cambiemos se va desgranando, eso es evidente. Y que entonces hay operaciones de marketing, pero las operaciones de marketing no pueden suplir lo que generalmente va erosionando la realidad económico-social que todos los días tenemos que vivir. Federico Storani, gracias por su movilidad de siempre. Le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Por favor, hasta luego. Bien, está Aníbal Ibarra en el piso. Ya vamos con Sergio Massa, está hablando a esta altura de la tarde, siendo las 7:12 minutos. ¿Cómo es su relación con Cristina, Aníbal? Excelente en términos políticos. La verdad es que creo que es la mejor candidata que incluso perfora el techo que las propias encuestas le ponen, que ya ha crecido en los últimos tiempos, pero yo creo que en un proceso electoral va a perforar eso. Ella ha tenido... ¿Porque gana en primera vuelta, dice usted? Yo estoy convencido que gana la primera vuelta, pero... ¿Gana en primera vuelta? A ver, esta es mi opinión. Yo creo que gana, creo que en primera vuelta, y si no será en segunda. Pero lo cierto es que no hay ni comparación de un gobierno con el otro, porque son dos modelos distintos. Es decir, hay un modelo que es distributivo, que es social, que es humanista, que busca el desarrollo de la economía nacional y que confronta con los grandes poderes internacionales económicos que quieren dirigir la vida de la Argentina. El otro modelo es exactamente al revés.
y vimos los resultados. Alguien puede decir, saquemos un 20%, 15%, pero alguien puede decir de la gran mayoría de los argentinos que le está yendo mejor ahora que con el anterior gobierno. De ninguna manera. Y vuelvo a repetir, recibieron la situación del país. A algunos les podrá gustar más o menos el anterior gobierno, pero cualquier índice es mucho mejor que ahora. Ahora el gobierno no tiene para mostrar uno solo de los índices económicos favorables al gobierno. Uno, después de haber gobernado casi 4 años. Aníbal, lo invitamos a ver un tramo del discurso de Sergio Massa. Antes, Nati con información. Así es la respuesta de Sergio Massa a esta convocatoria que está haciendo el gobierno a distintos sectores del peronismo NOCA. Y seguramente va a estar dando una respuesta negativa, incluso ya algo adelantó en las redes sociales. Este hombre que suena como candidato presidencial y que en los últimos días se mostró más cerca de Cristina que del gobierno. Que fueron víctimas de la insensibilidad del ajuste. Un diálogo sincero y honesto. No puede no tener la palabra trabajo, producción, como valores centrales, porque la Argentina solo le va a ganar a la pobreza, que nos duele y nos lastima, si tenemos la capacidad de poner al trabajo y la producción en el centro de la escena. Y para eso es necesario que con humildad, con sinceridad, el gobierno reconozca su fracaso, el gobierno reconozca que fracasó eligiendo un modelo de especulación financiera a la hora de definir el rumbo de la Argentina. Y es importante el reconocimiento de ese error para poder, de alguna manera, empezar a conducir a la Argentina a un camino donde el desarrollo, la producción, el mercado interno sean parte de las palabras más genuinas de las políticas públicas. No quisiera pensar que el gobierno con esto intenta dividir a la oposición. No quisiera pensar que estamos frente a una trampa electoral para intentar que esos millones de argentinos que están buscando una alternativa caigan nuevamente en la trampa de la grieta. Caigan nuevamente en la idea de que hay buenos o malos. Hemos dado enormes señales de que creemos en la gobernabilidad en la Argentina y las vamos a seguir dando, pero sin dejar de plantear claramente que nuestra responsabilidad como opositores a este gobierno es construir una alternativa y un nuevo gobierno el 27 de octubre y a partir del 10 de diciembre. El país espera soluciones, no eslogans publicitarios. El país espera políticas de Estado, debatidas, estudiadas. Y por eso, con mucho respeto y mucha humildad, quiero pedirle al gobierno que no juegue con la esperanza de los argentinos. Que si de verdad cree que es tiempo de construir políticas de Estado, sea el presidente quien convoque a todos los líderes opositores sin mezquindad. Que el presidente de la Cámara de Diputados convoque a todos los líderes parlamentarios sin mezquindad. Ojalá lo hagan. Si no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Desde el lunes, sentando a nuestros equipos con los equipos del resto de la oposición. Porque vamos a tomar la iniciativa para que esas políticas de Estado que pretendemos que la Argentina recorra tengan un consenso en el cual no esté de por medio el juego de la grieta, sino que esté de por medio el futuro de la Argentina, que es el futuro de nuestros hijos. Quiero por último dejar 2 mensajes muy claros a quienes nos miran desde afuera. A quienes miran la Argentina desde afuera, decirles muy claramente, los argentinos aprendimos de nuestros errores, no nos vamos a repetir en nuestros errores. No vamos a repetirnos en aquellos errores que nos llevaron a fracasar. Y a los argentinos que nos miran desde acá, desde adentro,
que nos dan esa palmada de aliento para construir una alternativa a este gobierno, decirles muy claramente que la Argentina va a volver a ponerse de pie, que vamos a superar este fracaso, que vamos a superar los errores de este gobierno construyendo una alternativa amplia que convoque a los argentinos al futuro y que vuelva a poner a la producción, al trabajo, a la educación, a la lucha contra la pobreza y al Estado como instrumento de recuperación de la vida de los argentinos nuevamente al servicio de los argentinos. El tamaño de un presidente lo define el tamaño de estadista. Cuanto más grande es la mesa en la que convoca a los argentinos a construir, más grande es la mirada que puede tener hacia la patria. Cuanto más chiquita, más cerrada y más mezquina, el resultado es más mezquino. Dicho todo esto, quedo a disposición para las preguntas. ¿Qué tal? Sergio Claudio Cardoso de C5N, por aquí. Quisiera preguntarle si, en definitiva, en las últimas horas fue convocado por el gobierno para dialogar, en tal sentido, después de lo que dijera públicamente, por ejemplo, el propio ministro Frigerio, si no lo convocaron y lo convocaren en las próximas horas, si va a aceptar o rechazar esa convocatoria. En segundo lugar, y va de la mano, aparentemente no llamarían, no convocarían a Cristina Kirchner a esa mesa de diálogo. ¿Qué opina al respecto? Y en tercer lugar le pregunto, y también va de la mano, si piensa usted que todo esto por parte del gobierno es una medida electoralista. Bueno, son tres preguntas en una. Voy a tratar de recordarlas y responderlas en orden. En primer lugar, el gobierno, el presidente y sus ministros no tomaron contacto conmigo. Recibí a través de WhatsApp un reenvío de lo que era este decálogo de buenas intenciones. No estamos en ninguna negociación con el gobierno, porque no puede haber negociación posible si las pymes, los jubilados y el trabajo no están sobre la mesa. En segundo lugar, decirle además que la convocatoria debe ser sin exclusiones, que la convocatoria tiene que incluir a todos los sectores con representación parlamentaria. Es feo cuando hacemos nombres, pero no vamos a admitir una convocatoria en la que el gobierno diga quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los buenos o los malos los define la gente con el voto. Y para nosotros el diálogo siempre es una herramienta, pero es una herramienta cuando incluye debate y cuando incluye sobre todas las cosas ceder. Es fundamental que el gobierno asuma su fracaso frente a los argentinos con humildad y plantee un cambio de rumbo económico. Hola, Sergio, Darío Lopreite, de TN, acá atrás. Perdón, Darío, no te veía. Ahí está. Bueno, no sé si vio que el gobernador de Mendoza hoy propuso ampliar Cambiemos. Lo nombró a usted, a Pichetto, a Urtubey, como para incorporarlos a la coalición. No sé si, a ver, ¿quiere opinar de eso? ¿Le sorprendió? ¿Está de acuerdo? Mire, yo tengo una enorme preocupación por lo que está pasando en la Argentina. La mayoría de los dirigentes van en clave electoral. Hoy visité un taller protegido en Lanús. Chicos que trabajan por el peculio y que a lo mejor juntan 500, 600 o 1000 pesos por mes. Personas con discapacidad que necesitan que la Argentina las abrace, las incorpore. Y estaba además la gente de la comisión, 2000 pesos las milanesas del partido de mañana, del partido de fútbol de mañana. A mí me parece que hay mucho dirigente preocupado en las listas electorales, pero muy poquito en la lista del supermercado, en la lista del veraz, en la lista de los morosos en los bancos. Las pymes, el comercio, los trabajadores, lo que esperan de nosotros es que nos pongamos a resolverle esa lista.
la lista que no les permite vivir dignamente todos los días, la lista a la que estamos obligados, no por la próxima elección, sino por mañana o pasado. Los argentinos no pueden seguir viviendo en la incertidumbre de que todos los días se levantan con un precio distinto del dólar. No pueden seguir viviendo con la incertidumbre de que no saben cuánto va a valer la nafta, de que congelan los precios de algunos productos sí y de otros no. No hay lugar para la incertidumbre porque eso genera imposibilidad de desarrollo. Entonces, ¿le tiene alguna respuesta para darle a Cornejo en esta propuesta que ha hecho? Hoy es tiempo de que nos ocupemos de reunirnos todos los dirigentes que tengamos ganas. Ayer visitamos a FEBA con más de 100 pymes de toda la provincia de Buenos Aires, que esperan que llevemos soluciones sobre la tasa de interés, sobre la presión impositiva, sobre el empleo. Esas son las cuestiones más importantes que tenemos que atender hoy. Buenas tardes, Sergio Massa, Carlos Estrione de A24, estamos en vivo para Eduardo Feynman. La pregunta serían dos en realidad. Usted ayer se reunió con Margarita Stolbizer, presentó un decálogo de políticas públicas para los próximos años. Si no entendí mal, usted va a convocar a toda la oposición el lunes para tratar ese decálogo. Y la otra es, ¿qué cambió en estos 4 años para que usted haya sido en un principio del gobierno de Mauricio Macri una oposición dialoguista, como se la llamó en su momento, al momento de hoy? Bueno, lo primero, y le agradezco la pregunta, porque cuando tomé la decisión en el inicio de este gobierno, de ayudar a este gobierno, recibí elogios y críticas. Pero un gobierno que se deja ayudar es un gobierno que escucha a quien piensa distinto. Este gobierno no aceptó el debate de ganancias y hoy el doble de trabajadores pagan el impuesto a las ganancias. Hay una diferencia de 10.000 pesos entre la línea de pobreza y los trabajadores que pagan ganancias. Y eso es producto de las malas decisiones en materia de política tributaria de este gobierno. Este gobierno no aceptó nuestra opinión respecto de las tarifas y los salarios se elevaron o subieron por una escalera y las tarifas por un ascensor. Y entonces se comieron jubilaciones, salarios. Había que, en el 2016, haber avanzado en lo que planteamos desde nuestro bloque. La luz, el agua, el gas no pueden aumentar más. Massa ha rechazado una convocatoria a la cual no ha sido citado. Sí, Esto sí. por un lado. Y por otro, quedará esta lectura de si no lo llamaron, porque más allá cerró y abrochó el candado electoral con Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de la bancada en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, el senador Jorge Donofrio, en Provincia de Buenos Aires. Sí. Esto ya lo dijo Enón, dijo, estamos hablando con el kirchnerismo, ni más ni menos. Y también lo dijo el Cuervo Larroque. Quizás ahí hay que buscar la cuestión porque también no lo llamaron. Y tiene, claro, es parte de lo que yo le preguntaba recién a Recalde, ¿no? Si no hay como una especie de nueva grieta entre los peronistas que deciden sumarse a Cambiemos y los peronistas que deciden armar esta especie de frente mucho más amplio donde está Cristina. Bueno, y lo que planteaba un poco Massa, ¿no? Con esta conferencia de prensa que tiene que ver con lo que se planteó el día de ayer, este acuerdo de 10 puntos, que son un acuerdo amplio, ¿no? Donde se plantean puntos no específicos, ¿no? Tal vez sí lo que es los acreedores. Bueno, hoy Massa descarta este acuerdo, dice que es un acuerdo que tiene buenas intenciones, pero que no logra solucionar la cuestión de fondo. Dice, no quiero pensar que este acuerdo que están planteando es para dividir a la oposición. Este fue el mensaje que dejó Sergio Massa y también en algún punto se le preguntó estas declaraciones de Cornejo, el gobernador, de ampliar Cambiemos y de incluirlo a él. Dijo, yo estoy abierto al diálogo con todos los sectores, por lo cual implica que no descarta nada, pero suena obviamente un discurso de confrontación con la Casa Rosada e incluso recordando los malos momentos que pasó al inicio del gobierno cuando, por ejemplo, Mauricio Macri, cuando viajó por primera vez a Davos, lo calificó como
el más importante referente de la oposición. No olvidemos que eso lo dijo el presidente Mauricio Macri en Davos. Después, la relación quedó trunca, incluso ahí lo contaba Massa, por la cuestión de ganancias, ¿no? Claro. Y los reclamos distintos en materia económica. Nati, perdóname, hay otro dato. En provincia de Buenos Aires prácticamente se rompió el acuerdo que tenía con María Eugenia Vidal. Sí, hace horas además. Hace horas, básicamente porque se fue con Cristina. El tema de extinción de dominio se rompió. Está Aníbal Ibarra con nosotros y quiero preguntarle sobre esto, ¿no? Uno tiene la sensación de que pareciera que Massa se quedó afuera de todo. Primero empezaría por la convocatoria que aparece en los medios, porque no fue el presidente que salió y dijo, por los medios, a la oposición. Mentira. ¿Convocó al PJ, que es el principal partido de oposición? No, no lo convocó. No es el pacto de la Moncloa donde se juntan los partidos políticos con sus líderes, los dos principales. Esto no. Macri, ¿qué hizo? Lo que sale en los medios. Eligió. A ver, me gusta Urtubey porque está más o menos Pichetto, venga Pichetto. Pichetto, ¿qué es del peronismo Pichetto? ¿Qué es el secretario general? El jefe de la bancada de senadores, ¿no? Digo, no deja de tener un lugar importante. Si van a convocar a parlamentarios, muchos más tendría que ser. Tanto más y Cristina Fernández. Entonces lo que él hizo fue elegir a los que le convenía. Hagamos un acuerdo, como recién comentaban, muy genérico. A ver, dicen un sistema previsional sostenible. Sí, estamos todos de acuerdo que eso tendría. Ahora ellos dicen, no, así no se banca y hay que reducir los saberes de los jubilados. Ah, no, entonces estamos en cosas distintas. Promover el trabajo con leyes modernas. Estamos de acuerdo. Ahora, para ellos es flexibilización laboral. No estamos de acuerdo. Entonces, esto es producto de la debilidad de Macri en un contexto donde se le escapa todo. Es decir, está gastando el dinero que vamos a pagar entre todos de la deuda del Fondo Monetario para sostener el dólar, que se lo lleven determinadas personas ¿Pero afuera. entonces el error es del gobierno o el error es de los que van a esa convocatoria? El gobierno intenta salvarse como puede, mostrar que, a ver, he convocado, he tenido una actitud política. Ahora, esto en cuanto uno analiza, no es nada más que una cáscara vacía. ¿Por qué? Porque no está el PJ, no están los principales líderes de la oposición y él elige a quienes, con cosas genéricas que quiere calmar los mercados. Mire, los mercados no se calman con esto. Y ahora, sería bueno que en lugar de mirar a los mercados, mirar a la gente y mirar a la sociedad. Ahora, Aníbal, ¿no hay mucho ego en la oposición? ¿No hay mucho? Ego en la oposición que está tan dividida porque no logran ponerse de acuerdo. Pichetto, Massa, Cristina, Urtubey, Rossi, Lavagna, Solá. Estamos en un año electoral y yo creo que hay una línea divisoria, porque no hay que mirar las posiciones para atrás. A ver, yo a Massa tendría muchas cosas para decirle respecto de cómo ha sostenido este gobierno. Hay que mirar para adelante. ¿Vamos por 4 años más de macrismo o vamos con otro proyecto para la Argentina? Entonces, los que están en otro proyecto para la Argentina y no quieren 4 años de macrismo... ¿Pero hay o no hay? Y vamos a se está sumando eso. ¿Pero hay ego o no? Hay. Mucho. Hay lo que sucede y en eso, debo admitir, hay diálogos con Massa, por cierto, vinculados con la provincia de Buenos Aires. Yo no puedo decir si está cerrado o no, porque la verdad que no lo sé, pero hay. Y no porque se simpatice con Massa, fenómeno, no, porque se mira hacia adelante y juntar en las diferencias. Como dijo Cristina, hay que mirar hacia dónde vamos y no de dónde venimos. Bien, en eso se está trabajando y ese es el problema que tiene Macri, que sabe que hay una confluencia de distintos sectores con miras a las PASO y con miras a octubre. Por el otro lado está Macri debilitado, donde bajan las encuestas, donde es cuestionado él como imagen, donde es cuestionado su gobierno, donde hay algunos que ven el plan B corta. Estamos ya sobre el filo de la PASO, de que cierren las candidaturas, con lo cual creo que está en un momento muy difícil, de mucha debilidad, pero como dijo antes Recalde, en política no hay que subestimar, porque el complejo mediático, más la cuestión de los grandes grupos, el apoyo de Trump directamente y el Fondo Monetario, que es hoy el organismo que sostiene a este gobierno,
Es mucho ese poder, por lo tanto no hay que subestimar. ¿No crees que es un acuerdo de Pato Rengo, esto como dicen los americanos, que es un acuerdo de Pato Rengo, los que no tienen chance de nada, porque las encuestas no le dan o porque no puede hacer algo, se acercan al gobierno intentando lograr algún acuerdo? Y lo que pasa es que el Pato Rengo ya cuando tiene un deadline, es decir, ya se va por... Pero eso lo decimos nosotros. Ahora, Macri podría y puede ir a la Pato Rengo no es reelección. Macri. No, Pato Rengo le estoy diciendo a aquellos candidatos que tienen muy difícil la posibilidad de ganar una interna, como es el caso de Urtubey o como es el Pato caso Rengo, de que se Pichetto. establece, es de los presidentes que ya no tienen reelección y terminan. Sí, por eso lo hice al revés, por eso le dije. Dicho al revés, hay muchos que no tienen perspectiva, claro, y por eso los quiere convocar. ¿Qué perspectiva tiene Pichetto? Ni electoral tiene, porque efectivamente es senador, pero... No, pero puede ser el gran arquitecto de La Baña, ¿eh? No, se lo pregunto, no puede ser el gran pero arquitecto yo de La creo Baña. que La Baña también es una construcción de alternativa que no mueve mucho, y cuando digo no mueve el amperímetro, quiero decir, La Baña para tener en estas elecciones un resultado concreto tiene que ser primero o segundo. Si no, queda fuera del batalla. No digo que para una construcción política futura sirva y eso está todo bien. Lula perdió muchas No puede ser elecciones. segundo, ¿por qué no? Lo que digo es, para que tenga un efecto en esta, tiene que ser primero o segundo. Y La Baña ya se presentó en el 2007, creo, y sacó 16 puntos y pico. Entonces, yo creo que es una construcción frente a una alternativa que puede tener presencia política y no lo subestimo, pero no creo que llegue ni a primero ni segundo, por lo tanto, creo que el River Boca sigue estando entre este gobierno, el macrismo, y Cristina enfrente, me parece, con un criterio de Cristina de amplitud, porque debo decir que con Alberto Fernández tenía muchas diferencias y seguramente las mantiene, sin embargo dijo, vamos a juntarnos y vamos a construir. Con Moyano, muchísimas diferencias, sin embargo dijo, vamos a juntarnos. Con Massa mismo, tremenda diferencia, pero hay una construcción justamente amplia. Obviamente no estarán todos, porque hay algunos que dicen no, y están en su derecho, pero no es una visión cerrada, ¿eh? Creo que todos hemos aprendido de lo que ha pasado, de errores que ha habido, y la convicción de que hay que dar una opción ganadora, porque 4 años más de macrismo van a ser irrecuperables. Ahora usted, que fue abogado de la expresidenta, digo, conoce bien las causas judiciales, ¿creen que esto puede ser una debilidad para ella en lo que es la posibilidad de que se presente como candidata, que puede truncar la posibilidad de que ella vuelva a presentarse como candidata a presidenta? No, en absoluto, y lo digo con una convicción que surge de todo lo que le han tirado encima en estos últimos años, de todo. Es decir, y no digo la causa de la fotocopia, digo memorándum, digo dólar futuro, digo Tesur, digo, todo le tiraron. Con cosas que ahora están saltando a la vista, como esto de Fariña, que fue guionado para que declarara en contra de Cristina Fernández. Un escándalo que debiera ser escándalo. Fue coachado, que no es lo mismo que guionado. Bueno. No es lo mismo, no es lo mismo. Mandaron no es lo mismo. unos mails y él repite los mails y los escribe, casi eso, copy-pegue. Pongámosle el nombre que sea, pero le dijeron que era lo que tenía que decir. Lo pongo como ejemplo de cómo es el Poder Judicial hoy, que no da ninguna tranquilidad de nada. ¿Por qué no terminó defendiendo a Cristina? Si aún hubo toda una situación interna y entonces yo preferí correrlo para no ¿por qué va a ser abogado de Sí, Cristina? en la causa sigo como abogado de Parrilli en varias causas y estoy en la causa de la fotocopia de los cuadernos como abogado de Parrilli, que está con falta de mérito, y como abogado de un ex secretario, Néstor Kirchner, también, que estuvo 3 meses preso y fue liberado. Estaba hablando de la justicia, de cómo ve a la justicia. ¿Vamos a hablar un poquito de Bonadío, Stornelli y demás? Lo que quieran. Yo no tengo ningún problema. ¿Cuál es su opinión sobre ellos? Digo, usted ha pertenecido al mundo de la justicia y conoce mucho cómo funciona. Lo que digo ahora, lo dije en los escritos y se lo dije a Bonadío y se lo dije a la Cámara. Es decir... Pero cuéntenos ahora, por favor. Bonadío es un operador judicial, es decir, con el cargo de juez. Es un operador político con una obsesión, que es el anterior gobierno, con una obsesión que es Cristina Fernández, y entonces no tiene problema en nada. Si tiene que detener a alguien que sabe que no corresponde la detención, pero caso Zanini lo detengo en cadena nacional, porque eso destruye al anterior gobierno. Es un esquema regional, es como fue el juez Moro con Lula, idéntico. Entonces, Bonadío cumplió ese rol.
pisoteó los principios jurídicos que todos estudiamos en la Facultad de Derecho. Todo lo que quiera, garantía de derecho de defensa del juicio, principio de inocencia, derecho a estar libre mientras dura el proceso, todos esos los bastardeó por el hecho de tener... A ver, inventó causas. La causa del memorándum, quiero decirlo, para el que nos escuche y que no lo entiende, es un acuerdo entre dos países. Ya usted que le digan en la facultad, mira, hay un acuerdo entre dos países, esto es delito, y ya uno dice, no, espere, ¿cómo un acuerdo entre dos países es delito? Pero además, ese acuerdo fue ratificado por el Congreso. Nacional. No, imposible. Pero además no se aplicó. Pero además, un país que estaba sospechado de proteger pero además a los no se terroristas que volaron la aplicó. AMIA. Además no se aplicó. Entonces, en ese contexto es una causa inventada. Después podemos discutir políticamente si fue bueno, malo, pésimo, oportunismo político, Aníbal, lo que fuere. Dos cosas. En primer lugar, usted decía recién que le parecía que lo de Bonadío era igual a lo de Moro en Brasil con respecto a Lula. Digo, pero Moro ahora termina siendo funcionario de Bolsonaro. Bueno, ¿cuál es la búsqueda de Bonadío acá? ¿Pero cuál es la confesión de parte, relevo de prueba. ¿Cuál es la búsqueda de Bonadío acá? El juez que lo metió preso a Lula, que no lo dejó ser candidato, gana Bolsonaro y va ¿Pero de qué gana ministro Bonadío Bolsonaro. con eso? En la comparación. Lo que digo es que Moro en Brasil fue un instrumento judicial para la persecución política. Entonces la sacaron a Dilma Rousseff con un juicio político, no tenía una sola causa judicial, la sacaron igual, no alcanzó porque iba Lula, bueno, entonces lo metemos preso. Ese fue Moro, que ahora es ministro de Bolsonaro. Destapó Odebrecht también, Aníbal, por favor. Destapó la corrupción más grande de Latinoamérica. No es la causa que tiene no es la causa que tiene Lula. La causa que tiene Lula es, estamos de acuerdo, por convicción. Porque destapó Lavallato, por favor. Todo da para el análisis político. Ahora, estoy hablando de causa judicial. Y causa judicial, Moro fue el instrumento para que hoy fuera Bolsonaro. Y Bonadío intentó esto, no lo logró. Fíjense que no lo logró, y voy a la pregunta que me hizo, que durante 2 años le tiraron con todo, Bonadío fue el principal artífice de tirarle con todo a Cristina Fernández, saca un libro y es sensación, un libro. A ella le tiraron con fotocopias y respondió con un libro. No me respondió por Stornelli. Stornelli es la causa que, digo para que nos entienda el que nos está escuchando, D'Alessio, vinculado con Stornelli, vinculado con Santoro de Clarín, vinculado con jueces, vinculado con servicios de inteligencia, lo detienen en una extorsión. Invocaba a Stornelli en esa extorsión. Y ahí se destapó porque el juez Ramos Padilla empezó a tirar la piola y aparece todo, hasta lo de Fariña. Entonces, digo, tribunales de Comodoro Pi no garantiza absolutamente nada y es una de las grandes reformas pendientes que va a tener el próximo gobierno, porque no es una cuestión de personalizarlo Stornelli o Bonadío, que se puede hacerlo, sino en Comodoro Pi. Hoy cómo funciona. Cristina está procesada por el Colini también, recordemos. Todos no. Aníbal, por lo que dice, Bonadío y Stornelli son corruptos. Mire, yo no quiero decirlo porque tampoco quiero una cuestión de personalización. Sí digo que Stornelli se debía haber presentado el primer día ante el juzgado de Dolores y aclarar todo lo que tenía que aclarar de las denuncias que surgía de lo de Echeves y de lo de D'Alessio. No lo hizo y entonces está rebelde. Bonadío, la verdad es que lo que yo puedo decir, que judicialmente las cosas que hizo son escandalosas. Debiera haber sido sometido a juicio político por las cosas que hizo. Y la verdad, no. Por eso. Ahora, si usted me dice si yo tengo pruebas de que ha cobrado con esto, y la verdad que no las tengo. Entonces yo prefiero decir lo que estoy convencido y lo que tengo desde información hasta lo que conozco. En eso sí. Lo demás queda para las presunciones y el discurso. Ibarra, ¿y qué piensa de la campaña sucia? ¿No? Pues se da mucho en campaña electoral, ha pasado en otros años, lo hemos visto con Filmus, con Aníbal Fernández también, con distintos candidatos, Francisco de Narváez. Con Enrique Olivera. Con Enrique Olivera también. Digo, ¿qué piensa, cómo va a ser esta campaña en cuanto a eso? La campaña del gobierno me parece que va a ser basada en no volver atrás, que la luz al final del túnel vendrá el año que viene, ya venía, esa luz no apareció en todos estos años, la lluvia de inversiones no vino, pero bueno, el gobierno se ha basado siempre en vender esperanza.
y hasta acá le ha ido bien. Todo esperanza, todo para adelante. El primer semestre, un dígito de inflación. Fracasó en todo. Sigue hablando para adelante. Y creo que ese va a ser el esquema. No volver atrás, corrupción en el anterior gobierno. Y Cristina Fernández, o todo el espacio que podamos decir, no lo personalicemos, va a ser en mostrar la realidad. Señores, díganme un solo indicador después de 4 años que les dé bien. Uno solo. No hay ni inflación, ni endeudamiento, ni pobreza, ni desempleo, ni tarifa. No hay nada. Todo mal. Y eso entonces, con la realidad, discutir esta gran campaña propagandística que van a tener con la no vuelta al pasado y la grieta, porque ¿sabe qué? A Macri le conviene la grieta. Quiere instalar el miedo, lo ha hecho con éxito y va a intentar que sea con éxito este año en las elecciones. Solo que creo que al miedo le gana la realidad y hoy la realidad es tan tremenda que el miedo pierde. Aníbal, gracias por No, haber gracias, venido. Aníbal, por haber Un placer. venido, Gracias. Bueno, vamos a noticias.